Shalom, mis amados, que Yahweh les bendiga. La porción semanal de la Torá corresponde a la número 47. Lleva como tema Re'e, que significa mira. Está tomada de Devarim, Deuteronomio 7:26 al 16:17, sobre la bendición y la maldición. Moisés hace saber a los hijos de Israel que pueden elegir entre recibir las bendiciones de Dios por observar sus mandamientos o sufrir su anatema por rechazar sus leyes. Estas bendiciones y maldiciones fueron declaradas en los montes Gerizim y Ebal. Se llevarían a cabo una ceremonia inmediatamente después de la entrada del pueblo de Israel, durante la cual se informaría las consecuencias de la bendición y la maldición. Moisés expuso después una cantidad de leyes religiosas, civiles y sociales, cuyo objeto era regular la vida de la nación en la tierra prometida. En primer lugar, se ocupó del principio del culto centralizado, dirigido contra la práctica idolátrica del culto individual en cualquier sitio que fuere. Todos los sacrificios debían ser traídos únicamente al lugar elegido por Hashem. Esas porciones de ofrendas permitidas al culto profano debían ser comidas allí. Sin embargo, un animal destinado al consumo ordinario, antes que a una ofrenda, podría ser sacrificado y comido en cualquier lugar, a condición de que su sangre no fuese consumida. Los hijos de Israel fueron advertidos de que no imitasen los espantosos ritos de los cananeos, entre los que se contaba el sacrificio de niños vivientes a sus dioses. El falso profeta que intentase tentarlos a fin que adorasen a ídolos debía ser muerto. En Génesis capítulo 2, 16-17. Colocó Dios en el huerto del Edén el árbol de la ciencia del bien y del mal, y mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Lógicamente, si el hombre no hubiese tenido la capacidad de comprender lo que es bueno o malo, de nada hubiera servido el árbol en medio del huerto. Si Dios lo puso ahí, fue justamente porque quería que el hombre decidiera libremente de acuerdo con su propia conciencia. ¿Qué relación hay entre esta libertad de elección y la ley de Dios? Santiago 2, 11-12 nos dice: la ley de Dios es en realidad la ley de la libertad. Este principio emana del carácter de Dios, pues Él no quiere que seamos autómatas, sino que desea que hagamos el bien porque le amamos. Siempre Dios ha creado seres inteligentes, capaces de decidir y elegir, moralmente íntegros, pero Adán y Eva eligieron mal, optaron por desconfiar de Dios. ¿Cuál fue una consecuencia directa del pecado? Santiago 1, 13-15. Nuestra tendencia al mal. Cada uno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que hace concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Después de la transgresión, ¿qué quedó de la ley de Dios en nosotros para mostrarnos lo que es bueno o malo? Al crear a Adán y Eva, Dios escribió la ley en sus corazones. Ello implica estar en armonía con Él. El hombre estaba ampliamente capacitado para hacer lo bueno, pero el pecado quitó la capacidad natural de hacer la voluntad de Dios. Aunque ahora el hombre no tiene la ley de Dios en forma natural escrita en sus corazones, Dios ha dejado una reminiscencia de ella a través de la obra que el Espíritu Santo realiza en nuestra conciencia. Romanos 2, 14-15. La conciencia va inherentemente unida a la naturaleza humana, es decir, el hombre nace como un ser normal y por tanto es una facultad hereditaria.
No obstante, el hombre a medida que crece solo tendrá más clara esta distinción entre lo que es bueno o malo según se encuentre más cerca de Dios o más lejos. Esto debido a que el Espíritu Santo difícilmente puede ser escuchado por un corazón cada vez más seducido por el pecado. Sin embargo, una persona que permite que el Espíritu de Dios trabaje en su corazón podrá llegar a tener un concepto mucho más claro de la voluntad de Dios. Entonces, ¿en qué consiste la libertad que emana de la ley? Deuteronomio 30, 15, 16. En poder elegir entre lo bueno y lo malo, pero presentándonos claramente su voluntad y la razón para andar por el camino correcto. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos. ¿Y cómo seremos juzgados? Santiago 12:2, Apocalipsis 22:12, Eclesiastés 11:14. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios nos dio la libertad de decidir entre lo bueno y lo malo, pero nos hace presente que seremos juzgados por el uso que hayamos hecho de esa libertad. ¿Qué pasa si decidimos hacer lo bueno, es decir, hacer la voluntad de Dios? ¿Dónde la podemos hallar? Romanos 2:18. La hallamos en la ley. Y conoce su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. En consecuencia, la misma ley que me dice que soy libre para elegir es la que me muestra el camino para elegir lo bueno. Los 10 mandamientos revelan el patrón divino de conducta para la humanidad. Entonces, ¿de qué única manera puedo obedecer la ley? Juan 14:15, por amor. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cuál es la recompensa al que ama así a Cristo? Santiago 1:12. Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Para concluir, Dios siempre ha dado a sus seres creados la libertad de elección. Ello está plenamente acorde con su carácter de amor, pero siempre sabremos qué es bueno o qué es malo por la influencia que el Espíritu Santo ejerce en nuestras conciencias. Si optamos por el bien y por hacer su voluntad, esta la encontramos en su ley y Él gustosamente la volverá a escribir en nuestros corazones. Jeremías 31:33 y Hebreos 8:10. Hasta aquí esta parte. Que el Eterno te bendiga y te guarde. En Yeshua el Mesías, Rey de Israel. Shalom.